Bien, pues muy buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. También muchas gracias a Onda Conil por acompañarnos en la presentación de la obra de Juan Calderón y también agradecer a Radio Juventud de Conil la entrevista que te hizo en la radio local el miércoles. Y bueno, pues estamos hoy para presentar en Conil esta obra, Las fronteras del mundo, Desideratum, de Juan Calderón, un libro que yo creo que traspasa en muchos sentidos lo que son las líneas y los límites temporales, porque viene a traernos una serie de personajes y una serie de circunstancias en las cuales nos podemos sentir reflejados. Y yo creo que, aunque sea un libro con muchos tintes históricos, pero que es una obra atemporal. Las fronteras del mundo, que forma parte de una obra compuesta por 4 volúmenes, es fruto del amplio trabajo y de la larga trayectoria de Juan Calderón, ahora que él nos cuente un poco, porque él es marino de profesión, sí. 30 años, sí. O más. O más. Y yo creo que es imposible separar la trayectoria profesional de tu obra literaria, porque yo creo que ha influido bastante en aquello que trasladas en tus letras y en la forma en la que lo trasladas. A mí, lo primero, agradecerte que estés hoy en Conil para poder presentar a toda la ciudadanía y a todos aquellos que tengan a bien pues, tener en cuenta tu obra, recomendarla, naturalmente. Y, en principio, lo primero que me gustaría preguntarte, para entrar un poco en materia, es ¿qué fue lo que te motivó a escribir esta obra y en qué te inspiraste para contarnos pues, ese desideratum o ese deseo o anhelo de alcanzar lo inalcanzable, de un poco de borrar el horizonte y ver qué hay más allá, ¿no? Yo creo que es un poco el objetivo. Cuéntanos, ¿en qué te basaste? ¿Cuál fue tu inspiración y por qué te decidiste? ¿Y por qué le pusiste este título? Vale, gracias. Gracias, José Ramón. Te voy a contestar después. Antes quería decir otra cosa. Y es que, buenas tardes, bienvenidos. Yo también quiero agradecer al Ayuntamiento de Conil y a la Concejalía de Cultura, tenemos aquí al máximo representante de Turismo, por la amabilidad de darme la oportunidad de presentar el libro en un entorno como este, que yo creo que es privilegiado para mí, es un privilegio en la Chanca, ¿no? Presentar el libro. Quería mencionar también que para mí fue curioso, una experiencia personal que tuve hace poco cuando vine a Conil y estaba pasando por aquí y me estaba preguntando ¿dónde puedo hacer yo una presentación del libro? Entonces, casualmente me encontré con la Oficina de Turismo, que es la tarjeta de visita de cualquier ciudad, ¿no? Para los visitantes, y
Y entré allí y pregunté a las personas que están trabajando allí en la oficina de turismo, y desde el primer momento me acogieron con tanta amabilidad. Después me llevaron y me presentaron con María Bermúdez, que es la gerente de patrimonio, que también me recibió con muchísima amabilidad, me abrió las puertas de Conil para presentar el libro. Entonces yo me quedé impresionado por la amabilidad y por la profesionalidad del personal que trabaja en patrimonio, porque el patronato, perdón, en el patronato. Patrimonio también, ¿eh? Sí, patronato de cultura, porque la verdad es que en una mañana se me abrió el horizonte mucho más de lo que yo esperaba. Así que gracias a todos los que habéis colaborado en esto, de una forma o de otra. Bien, ¿y por qué escribí este libro? Pues tiene que ver mucho con vuestros vecinos de Vejer, porque un amigo mío, un amigo íntimo, muy aficionado a la historia, me dijo: oye, tengo una historia para ti que sé que te gusta escribir, una historia de un personaje de Vejer que hay que escribir un libro sobre, no novela, sobre este personaje. Y me habló de Juan Relinque, que en Vejer las Azas de la Suerte, que una vez al año en verano hacen allí unas puertas abiertas y una historia muy interesante también. Y entonces dije, vale, voy a escribir una novela sobre Juan Relinque, que es un personaje que vivió en el siglo XVI. Digo, pero para eso, yo tengo una obsesión cuando escribo novela histórica, y es que no escribo novela histórica, escribo historia novelada, que es diferente. Una novela histórica es que tú escoges, como ya sabéis, escoges un hecho histórico o un marco histórico e inventas una ficción dentro de ese marco. Pero una historia novelada es que hay personajes y hechos que son reales y que se les novela un poco para mantener un hilo narrativo, pero que los hechos, los personajes, los eventos que se narran son verídicos. Entonces yo me gustó más la historia novelada. Y dentro de eso tengo una obsesión, y es que no contar ninguna ficción. Entonces todo lo que quería escribir tenía que ajustarse a la realidad lo más posible, para que quien leyese el libro pudiera creerse lo que estaba leyendo. Entonces empecé, para hablar sobre este personaje, Juan Relinque, empecé a investigar un poco la historia de esa época, ¿no?, de nuestro entorno, que yo desconocía en gran medida, aunque soy aficionado a la historia. Y claro, empecé a conocer historias de toda nuestra comarca de por aquí, en el siglo XVI, lo que sucedió, o sea, los acontecimientos, los personajes, los lugares, y empezaron a surgir de mi desconocimiento, quizás de mucha gente, personajes antiguos tan interesantes y tan extraordinarios, hombres, mujeres, comunes, pero que tuvieron que enfrentarse a cosas, a hechos trascendentales en esa época, y cambiaron la sociedad. Pero, o sea, era gente tan extraordinaria y tan desconocida hoy en día, que yo pensé, esto es un crimen que no se hable de estas personas, que no se recupere su historia y le demos voz otra vez. Entonces empecé a investigar para conocer, y así fui descubriendo muchos personajes que no podía dejarlos en el ordenador, tenía que meterlos en la novela como fuese, porque lo que hicieron fue realmente extraordinario, y hoy en día pues no se conoce, y se podían hacer películas de estos personajes por lo que sucedió, ¿no? Entonces se empezaron a acumularse páginas y páginas hasta que escribí 1.300 páginas, y aún Juan Relinque no había nacido, que es lo más gracioso de todo. O sea, Juan Relinque no llegaba a aparecer en el libro, que era supuestamente quien iba a ser el protagonista, y se ha quedado para el siguiente tocho de 1.000 páginas siguientes. Esperaremos a Juan Relinque. Habrá que esperar. Que aquí en Conil seguro que tenéis personajes también contemporáneos en la época, personajes y sucesos que hay que investigar y difundir, ¿no? Porque en nuestra comarca, en esa época, que estamos hablando del siglo XV y XVI, era primera línea en la historia de España. Aquí estaba la primera línea de acontecimientos en muchos casos, ¿no? Entonces sucedieron muchas historias que hay que difundir. Y muchas de esas historias están aquí, en las fronteras del mundo, pero no todas, porque no caben todas, pero debemos de dar voz a nuestros antepasados, que muchos de ellos siguen enterrados cuando hicieron cosas realmente portentosas. Desideratum es lo que nos mueve. Todos aquí tenemos un desideratum,
Desideratum, la traducción de latín es la cosa de máximo valor, aquello que más deseamos, nuestro desideratum. Mi desideratum es escribir, pero cada uno tenemos un desideratum propio, aquello por lo que más nos afanamos, más nos ilusiona y a veces más empeño ponemos y a veces incluso daríamos todo en nuestra vida por ese objetivo, ¿no? Ese desideratum lo portan en la novela los personajes que aparecen en ella, sus protagonistas, hombres y mujeres, que tuvieron un desideratum en su vida de cambiar lo que sucedía o de liberarse de lo que padecían. Entonces, ese desideratum aparece reflejado en las fronteras del mundo y a veces es un desideratum malévolo, porque el deseo puede ser también malévolo, tiránico, y algunos son, y algunos fueron tiránicos y así los describo, pero dedicaron su vida a su desideratum. Muchos otros, la mayoría, no fueron tan malévolos, sino que fueron gente común como los que estamos aquí, que por circunstancias de la vida tuvieron que enfrentarse a situaciones realmente excepcionales y se convirtieron en personas excepcionales. Y eso es lo que me gusta a mí de la historia. Y tú eres historiador, sabes muy bien que hace 500 años la gente era como nosotros, vestíamos diferente, teníamos quizás una cultura más diferente, otros medios, pero los sentimientos, las luces y las sombras del ser humano son siempre las mismas prácticamente. Eso no cambia mucho con el tiempo. Entonces, ambientándome un poco en esas luces y sombras que todos tenemos y que ellos tuvieron, he intentado reconstruir sus vidas de forma que su voz no quedase apagada, no siquiera apagada como hasta ahora. Pues muy cierto. Yo continúo porque yo te quiero hacer dos o tres preguntas que además me parece bastante interesante lo que nos estás contando, sobre todo comentabas que muchas veces cuando escarbamos la superficie lo que parece simple se vuelve complejo. Y es lo que te ha ocurrido a ti cuando empezaste a investigar sobre el tema del contexto socioeconómico de la zona de las Andas en los siglos XV, XVI, de un poco cuál era ese puente, como tú bien comentas, ese puente, esa zona fundamental para lo que era pues toda la economía, toda la dinámica y las puertas del Nuevo Mundo también, ¿no? Es interesante sobre todo porque hablas de personajes que tienen mucho que ver también con nuestra zona local, ¿sabes? Con la zona de cercanía, que al final muchas veces lo que uno percibe como cercano lo ve más real, ¿no? Y lo ve más, lo palpa de primera mano. Y también es interesante el hecho de darle voz, ¿no? a personajes que han quedado eclipsados, han quedado a lo mejor disimulados pues, por otros personajes quizás que hayan tenido más arraigo, que hayan tenido pues, otro tipo de relevancia histórica, que eso no quita que los que han sido pues, de alguna manera ninguneados pues, no merezcan también un reconocimiento. Y para eso está el trabajo que hacéis los escritores y las escritoras como tú, ¿no? que volvéis un poco a poner en relieve pues, esos personajes que quizás no son tan de primera plana o no son tan reconocibles en primera instancia como otros, pero que no por ello tuvieron un papel menos importante en su momento y sobre todo un papel clave a la hora de cambiar el transcurso de ciertos hechos históricos que conllevaron a que hoy estemos donde estamos, somos como somos y pensemos como pensamos. También me gustaría saber por qué, evidentemente consideras que es importante que la gente lea tu obra, sobre todo vienes a presentarlo en un sitio como Conil, donde tenemos una vinculación geográfica con los hechos, pero ¿por qué crees que es importante que la gente lea este libro? ¿Qué crees que les va a transmitir? ¿Qué crees que puede cambiar en su percepción? Y evidentemente como autor hablamos de tu criatura, tú vas a hablar bien de él, pero de una manera más o menos objetiva, ¿cuál crees tú que es el principal aliciente que puede tener un lector al que le guste esta temática para poder leer tu obra? Y también me gustaría saber qué ha supuesto para ti como autor y a nivel profesional o a nivel literario, qué ha supuesto para ti el escribir esta obra, un antes y un después, supongo, pero ¿en qué y por qué? Bueno, empezando por el final, que ha supuesto para mí mucho trabajo, porque como decía antes, no quiero contar ficción, entonces todo lo que está escrito es verídico, pero he tenido que extraerlo de archivos, de bibliotecas,
de viajes a lugares para conocer, ¿no? Quería describir una iglesia, un cementerio o otra cosa, y quería palparlo, no solamente verlo en fotografías, sino palparlo en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, ha supuesto 4 años de investigación, de recopilar mucha información, muchos libros y extraer las notas. Entonces, y después otros 4 años de redacción, ¿no? De todo eso, plasmarlo novelarlo. Pero como a mí me gusta escribir, pues disfrutaba haciéndolo. Entonces, a veces me acostaba muy tarde por la noche escribiendo, pero me quedaba con la satisfacción de que estaba haciendo algo que me gustaba. Como tú decías antes, yo soy marino, he navegado muchos años. Muchas de estas páginas se han escrito en alta mar. A veces en condiciones muy incómodas, porque el barco se movía en el Océano Índico, y me acuerdo muchas veces de esa parte, ¿no? Allí en la zona de Somalia, el Océano Índico, y con la época de los monzones, entonces escribiendo en el ordenador, y las cosas se caían de las estanterías, pero no quería perder el tiempo. Estaba la silla sujeta al suelo, no anclada al suelo, para que no se moviese mucho. Entonces, muchas páginas seguidas están escritas en alta mar, pero ha supuesto para mí una satisfacción como el que pinta un cuadro o hace una fotografía, o cada uno que tiene su forma de exteriorizar lo que le gusta. Para mí, pues, está ahí y es mi criatura. Y una vez me dijo una señora: ya tú eres inmortal. Y yo, ¿por qué? Dice: porque has escrito un libro, has hecho una obra, en este caso un libro, y cuando tú te mueras, el libro va a seguir. Así que, en cierta forma, eres inmortal. Pues, vale, bueno. Es una forma de inmortalidad, claro. Vale. Es una forma de consolarse, ¿no? Pero eso. ¿Qué podemos encontrar al leerlo? Mejor que yo lo va a definir Manuel Bustos Rodríguez, que es un catedrático de historia, no sé si lo conoces, pasaste por la UCA. Manuel Bustos Rodríguez es catedrático de historia moderna, muy conocido porque el hombre ya lleva muchos años en la universidad. Y él tuvo la amabilidad de acompañarme en una presentación en el Centro de Congreso de San Fernando, y él dijo al público asistente: bueno, puedo decirles como catedrático de historia que lo que lean en este libro se lo pueden creer, porque yo, que soy profesor, historiador, lo he leído y doy fe de ello. Entonces, cuando él dijo eso a los asistentes, a mí me dio mucha satisfacción, porque era mi pretensión que quien leyese el libro pueda decir: esta parte de la historia me la creo, porque está escrita imparcialmente, porque tampoco yo no soy partidario de la novela negra ni de la novela rosa, porque las dos existen, la negra existe y la rosa existe, pero yo intento contar las cosas imparcialmente, ¿no? Como decía otro señor, un académico de historia que escribió aquí atrás, José María Blanco Núñez, en la contraportada escribe su opinión del libro. Es académico de la historia, entre muchas otras cosas, y entonces él dice que bueno, esta novela tiene mucho más de histórica que de novela. Empieza una reseña aquí que yo agradezco mucho, en la que dice lo mismo que el profesor Bustos, que es una historia auténtica. Entonces, mi satisfacción o mi pretensión es que las personas, cuando lean el libro, puedan creerse lo que están leyendo, porque he hecho una investigación exhaustiva para que hasta la forma de vestir, la comida que se expresa o que se describe, por ejemplo, en el banquete de una hija de los Reyes Católicos con el infante Alfonso de Portugal, todo el banquete, que fue espectacular, todos los alimentos que se sirven, todo eso es tal como sucedió. Entonces, yo no soy una persona que se jacta de nada, pero si me jacto de algo sería de que te puedes creer todo lo que está aquí. Porque, de hecho, este historiador me dijo, yo le mandé el libro y le pedí si podía acompañarme en la presentación en Madrid. Me dijo: vale, pero mándame el libro. Y me dijo, al cabo de unas semanas: he leído tu libro con una libreta al lado, con un cuaderno. Yo soy historiador de muchos años, he dado muchas conferencias y tal, me dijo él. Y he anotado las cosas que no me sonaban, las he ido anotando. Y después lo he investigado y digo: es verdad, yo no sabía esto, pero lo que cuentas sucedió en verdad. Y dice: ya hay 196 personajes que aparecen en el libro,
de los cuales 9 son ficticios. Y lo pongo aquí al principio, ¿no? ¿Cuáles son los personajes ficticios? Para darle un poco de hilo narrativo a la historia. Todos los demás personajes son reales. Entonces, ¿qué es lo que alguien puede obtener cuando lea esta historia? Si le gusta la historia y se le entretiene, pues va a encontrar que se puede creer todo lo que está escrito aquí, porque sucedió casi tal como se describe. Estupendo. Diríamos que es bastante, por no decir al 99%, fidedigna, sí, quitando los 9 personajes que tienen que hacer de hilo conductor, porque evidentemente al final lo que hacen es conectar las diferentes escenas. Como le pasaba a Pérez Galdós con los episodios nacionales, que tenía su personaje ficticio, que era el que narraba toda la historia. Empezaba con Trafalgar. Exactamente. Pero claro, todo lo que narra es muy verídico, ¿no? Es muy creíble. Y yo, salvando las distancias, que no sé ni mucho menos nada en comparación con Pérez Galdós, pero he seguido un poco el mismo ejemplo. Tener un personaje, Tello, que es un joven que se enrola en la casa del duque de Minas-Sidonia, que tiene mucha relación con Conil. De hecho, la base del libro es el ducado de Minas-Sidonia. Sobre los que se centra todas las historias que van sucediendo, ¿no? Entonces, por eso me hacía mucha ilusión venir a Conil también a presentar el libro, porque tiene completa relación con el ducado de Minas-Sidonia y casi todo el libro habla o está un poco centrado en ese ducado. Entonces, este personaje ficticio Tello va contando la historia desde joven hasta adulto. Entonces, eso es lo que me da pie para introducir todos los demás personajes reales. Me ha reventado la última pregunta que te iba a hacer. Pero no pasa nada, ahora profundiza. Pues que nos hablara un poco del nexo, de esa conexión que hay entre Conil y las fronteras del mundo, ¿no? Porque la trayectoria histórica de nuestro municipio, la Chanca, la relación con el mar, las almadrabas, el ducado de Medina-Sidonia, la Torre de Guzmán, las estructuras defensivas, todo ese contexto histórico de nuestro municipio, que ya sabemos que Conil nace al abrigo, ¿no?, de ese movimiento de explotación de las almadrabas, de las pesquerías, el afán del duque por proteger de la piratería, etcétera, etcétera. Y a raíz de eso, pues el nacimiento de las fortalezas fronterizas costeras, y ya sabemos, ¿no? Pero quiero saber exactamente, que tú nos expliques un poco y profundices en ese punto, en cuál es esa conexión que enriquece a Conil con esta obra, y que evidentemente hoy tenemos las fronteras del mundo, que como hemos dicho, la obra está compuesta por 4 volúmenes totales, aunque tenemos el volumen grande donde viene la compilación, pero profundiza un poco en eso, porque yo creo que, aunque en general yo creo que la temática es muy interesante, pero al conileño y a la conileña siempre el pellizquito se lo pega cuando sabe que están hablando pues de lo suyo, ¿no? Y yo creo que eso puede ser quizás uno de los mayores ganchos que tenga, pues evidentemente, para el conileño y la conileña en cuanto a la temática de la obra. Y también, en esa temática, quiero saber qué fuentes utilizaste, dónde te enriqueciste, digamos, qué fuentes bibliográficas directas, indirectas o literarias, etcétera, para hablar de este tema completo, porque, bueno, como tú bien comentas, estamos en un entorno histórico privilegiado como es la Chanca, y creo que es un buen sitio para que expliques, pues, qué vínculo tiene la Chanca o estructuras como la Chanca con las fronteras del mundo. Pues, como vimos haciendo ya en la entrevista, empiezo por la segunda pregunta. Y bueno, al final del libro hay una bibliografía consultada, ¿vale? Hay 2 páginas, no puse todos los libros que consulté ni todos los archivos, sino los principales, de los que extraje más datos. Entonces, el primer libro, por ejemplo, que aparece en la bibliografía, que también está aquí, en los volúmenes, en la edición de 4 volúmenes, pone La pesca con artes de almadraba en el estrecho de Gibraltar, de Manuel Quero Oliván. Siguiente volumen consultado, Almadrabas andaluzas a finales de la Edad Media. Nuevos datos para su estudio, de Juan Manuel Bello León, de la Universidad de La Laguna. Y bueno, y así va mencionando muchos de los libros o estudios o archivos que utilicé para intentar hacerme yo una idea y después saber narrarla de lo que era la vida en esa época aquí.
Al decir antes que estaba encuadrado o enmarcado en el Ducado de Medina Sidonia, en los Guzmanes, como todos sabemos, ¿no? La casa que partió de Guzmán el Bueno hasta la actualidad, pues Conil y Zahara estaban unidas en la pesca de las almadrabas. Eran un negocio muy floreciente en el ducado. La pesca del atún, estamos hablando de 1500, para el ducado de Medina Sidonia era una fuente de ingresos increíble. Los atunes se pescaban aquí y se exportaban fuera de España, fuera de Castilla. Se exportaban a Flandes y a Inglaterra, a varias naciones o reinos de Europa en esa época. Entonces era una fuente de ingresos muy grande para el ducado. El ducado el duque de Medina Sidonia, que fue uno de los mayores apoyos de Fernando el Católico para la guerra de la Reconquista, gracias a su poder económico. De hecho, tenía más poder económico que el mismo rey católico, el duque de Medina Sidonia, gracias en gran parte a las almadrabas que poseía en esta zona. La Casa Chanca, como dije antes, todos estos, estas estructuras, estos edificios, si pudiéramos hacer un viaje en el tiempo, tiene que ser apasionante. Algún día quizás lo veramos en una representación gráfica o una película de estas o por inteligencia artificial o algo, cómo era la almadraba en aquella época. Yo cuando lo leí en las crónicas de Pedro de Medina, que era el cronista de la Casa de Medina Sidonia, él explica en sus crónicas el funcionamiento de la almadraba, aparte de los otros libros que he mencionado. Entonces, en el segundo volumen, que se llama Cineribus, que significa nacido de las cenizas, pero eso es por otro tema, de otro personaje que aparece aquí, que era el contador del duque y venía mucho a las almadrabas para controlar la pesca del atún. En este segundo volumen, el primer capítulo se llama casualmente La Casa Chanca. Por eso me hacía ilusión presentarlo aquí, ¿no? Simbólicamente es un entorno que describo aquí. Cuando yo estudié o leí el funcionamiento de una casa chanca en aquella época, donde se recopilaban, o sea, se traían los atunes y se hacía todo el proceso, ¿no? con el atún hasta su envasado y exportación, me pareció tan interesante, aunque eso ya existía de mucho antes, ¿no? Ya como sabemos, pero bueno, centrado en esta época, me pareció tan interesante toda la cantidad de personas que intervenían en la casa chanca, ¿no? Desde la pesca del atún, como digo, hasta la exportación. Todo ese proceso, la cantidad de personas que había involucradas, cada uno con su misión, con su oficio. Me pareció tan interesante, esto quiero dedicar un capítulo solamente a describir cómo funciona la casa chanca en 1500. Entonces, traigo al personaje, al protagonista, lo traigo a Conil, a la almadraba, y entonces el contador del duque, Pedro de Estopiñán, que era un personaje también real, otro de los protagonistas del libro, le explica a la duquesa de Medina Sidonia, que viene aquí a ver sus almadrabas de su marido, le explica a ella el funcionamiento de toda la casa chanca. Entonces, cuando lean ustedes este primer capítulo, vamos a tener una visión muy, muy global de cómo funcionaba la casa chanca en esa época. Por eso, para mí, revestía un interés especial en presentarlo aquí. Totalmente, además creo que es un contexto apropiado. Sí. Y creo que tenemos un vídeo, ¿es sí, posible? Es un vídeo muy breve, ahora se llama mucho esto de los book trailers, ¿no? Entonces es un vídeo que hizo un conileño, un productor, Producciones Camaleónicas, se llama la productora, Carlos Conde, que hicimos, él hizo el vídeo, yo le pedí que lo que quería que saliera, entonces, y él hizo el vídeo. Algunas de las escenas están rodadas en Conil, aquí en Roche, bueno, ya veréis los acantilados, lo vais a reconocer. Entonces salen varios personajes. Uno es Pedro de Estopiñán, que era el contador del duque de la Casa de Medina Sidonia. Algunas de las escenas están grabadas
en el Palacio Ducal de Macedonia, en Sanlúcar de Barrameda. Otras escenas están grabadas en Conil, otras escenas corresponden a Francisca Gazmira, que fue una nativa canaria, porque la historia, sin dejar a los guzmanes, la historia durante unos capítulos se traslada también a Canarias, con la conquista de Canarias, que tuvo que ver mucho también con la casa de Medina Sidonia. Entonces una nativa, Francisca Gazmira, pues tuvo que disfrazarse de hombre, escapar de la isla de La Palma, ir hasta Valladolid, entrevistarse con Isabel la Católica para buscar ayuda para los nativos que estaban siendo esclavizados en las Canarias, ¿no? En fin, es otra historia, pero esta mujer pues sale representada también en el vídeo cuando veáis a una nativa que se entrevista con una reina. Entonces, este libro son algunos retazos, bueno, y una última parte del vídeo, que son las últimas 150 páginas del libro, que el personaje se enrola en la expedición de Magallanes, saliendo de Sanlúcar de Barrameda, entonces el viaje de Magallanes y Elcano. Entonces, esta parte del libro es la primera vuelta al mundo, en el viaje de Magallanes y Elcano. Entonces, ese chico también sale ahí representando como Elcano, ¿no? en la nao Victoria. Entonces, lo voy a poner, sí. Son 3 minutos. ¿Vale? Lo vemos y... sí. Madre mía, Juan, súper motivado el vídeo, ¿eh? Por la música, ¿no? No, no, y que está muy guay, está muy chulo, me ha gustado. ¿Sí? Dan ganas de hacer una serie, una película, algo. Bueno, aquí está Onda Conil, si se anima a hacer una producción que te compre los derechos. Hombre, mira, igual da el pelotazo, ¿no? Seguro. La verdad que materia prima tiene, ¿eh? Sí. Está muy bien, muy bien. ¿Y los actores también los tenemos aquí?
Pues enhorabuena. Bueno, yo agradecer a Onda Conil por acompañarnos hoy, como he dicho, a Radio Juventud por la entrevista, a compañeros de la corporación también, que están aquí hoy acompañando, y a los asistentes también, ¿no? Y sobre todo agradecerte a ti, que eres hoy el que nos trae esta maravilla, que yo creo que con estas pinceladas que hoy hemos dado, pues abrimos boca para aquellos y aquellas que quieran leer tu obra, porque creo que es yo creo que uno de los asuntos pendientes que solemos tener nosotros es el no darle la importancia que tiene a los personajes y a los hechos históricos que nos han llevado a donde estamos. Y muchas veces, pues como que damos las cosas por sentado sin tener en cuenta los tiempos pretéritos, y a veces para comprender el presente hay que conocer el pasado. A veces no, siempre. Para entender el presente hay que conocer el pasado. Yo te doy las gracias y aquí tienes tu casa para cuando quieras. Gracias. ¿Vale? Y No, pero gracias. El que tiene que dar las gracias soy yo, a vosotros, como dije antes, desde el Patronato de Cultura. ¿De Turismo? El turismo, Digo la cultura porque... porque ¿A cultura también? También, por favor. Entonces, el Patronato de Turismo de Conil, porque desde un principio me ha respaldado al 100%. Así que muchas gracias a ti por acompañarme, el máximo representante del Ayuntamiento aquí esta tarde, y sobre todo a los asistentes, que un viernes por la tarde, que estar aquí, pues ya tienen mérito haber venido. Así que muchas gracias a todos ustedes por haberse tomado la molestia de venir, y a los que lo vean por televisión también, agradecerles que lo vean, y simplemente decirles que quien esté interesado en un libro, pues lo puede adquirir o aquí o en cualquier librería de España, bajo demanda se puede solicitar, en Internet también, y bueno, y en FNAC, y en el Corte Inglés, y en cualquier sitio, casi cualquier sitio se puede conseguir libros. Si alguien está interesado en una copia personalizada, yo encantado pues se la dedicaré. Y nada más, muchas gracias a todos por esta oportunidad. Muchas gracias. Agradecer a la Delegación de Cultura por la atención esta tarde, al personal del Patronato Municipal de Turismo por la organización de la presentación, y a todos los asistentes y a los compañeros también por estar aquí esta tarde. Muchas gracias.